Bien, jóvenes, buenos días. Tenemos que hacer un ajuste aquí, regrabar nuestra clase del día de ayer, en virtud de que presentó varias inconsistencias. Bueno, el tema que tenemos para atender es el tejido conjuntivo, que también se le llama tejido conectivo o tejido de sostén. Aquí quisiera nada más poner ante ustedes uno o dos detalles que son interesantes. El tejido conjuntivo, cuando lo oímos así, de pronto nos deja pues en un mar de confusión quizás, pero veamos, es un tejido que une porque junta los tejidos, los conecta uno con otro y al mismo tiempo también le da cierto soporte o sostén. De tal manera entonces que el tejido conjuntivo lo vamos a encontrar esparcido por todo el organismo en los diferentes órganos que lo conforman, diferentes estructuras. Se me preguntará, ¿tal en el hueso habrá tejido conjuntivo? Por supuesto, es parte incluso de lo que vamos a revisar en esta ocasión. Y bueno, para aprovechar, vamos entonces entrando en materia. Tenemos, como ya hemos comentado, el tejido conectivo conjuntivo o de sostén, le da soporte y al mismo tiempo relaciona un tejido con otro en los diferentes órganos, de tal manera que se le llega a considerar como el esqueleto del organismo. Y es conveniente aquí nos quede claro que no por decir que es el esqueleto del organismo, pensemos en los huesos. El tejido óseo, que es algo que vamos a ver en la parte final de esta sección, no es exactamente lo que estamos mencionando aquí. Esqueleto porque es como el entramado. Acordémonos del citoesqueleto, que son fibras, ¿verdad? Proteínas fibrilares que cruzan de un lado a otro de la célula, que es cruzando el citoplasma, y por eso es un entramado. Entonces algo similar aquí sucede, como si fuera una especie de telaraña, donde quiera lo vamos a encontrar, pero no es que propiamente se trate del hueso o de los huesos. Continuamos. ¿De dónde viene el tejido conectivo? Muy diferente a lo que sucede con el tejido epitelial, que ya vimos que el tejido epitelial deriva de las tres capas germinativas del ectodermo, mesodermo y endodermo. En el caso del tejido conectivo, deriva del mesénquima y el mesénquima a su vez es un derivado del mesodermo. Entonces, el tejido conectivo o conjuntivo en suma es un derivado del mesodermo o también del mesénquima, ¿verdad? Bueno, el asunto es que el mesodermo, siendo una de las tres hojas blastodérmicas, esta se diferencia y forma lo que son las células mesenquimatosas, células multipotenciales, muchos potencia, tiene oportunidad de dar origen a diferentes tejidos, como podemos ver aquí, ¿verdad? O sea, es decir, el tejido conectivo, al mismo tiempo que es uno solo, está subdividido en diferentes tipos. Aquí tenemos, veamos aquí, tejido conjuntivo laxo, denso, cartilaginoso, adiposo, óseo, las células de la sangre. Y bueno, ya cada uno va recibiendo cierto nombre muy en particular, ¿verdad? Pero vean, entonces son derivados, insistimos, del mesodermo. Avancemos. Dentro de lo que es el tejido conectivo, vamos a encontrar cuatro subclasificaciones. Y vamos aquí en esta materia, vamos a revisar tres de ellos. El tejido adiposo lo vamos a dejar fuera, pero sí vamos a dedicarle un tiempecito a revisar el tejido cartilaginoso, que normalmente le conocemos como cartílago, el tejido óseo, que es el hueso, o ya propiamente lo que es en sí el esqueleto ya de manera propia que forma el organismo, y también el tejido sanguíneo, que también se le llama sangre, o en algunos documentos se le encuentra también así como el tejido hematopoyético. Quiero aquí mencionarles, muchachos, que no nos confundamos, ¿sí? Estas son subdivisiones del tejido conectivo. Hemos de mencionar y no olvidarnos de que el organismo está formado por cuatro tejidos básicos: epitelial, en este caso el conectivo, muscular y nervioso. En esta clase propiamente vamos a ver tejido conectivo y nos vamos a orientar también a una revisión somera de estos otros dos. Muy bien. Bueno, pues entonces hablando ya del tejido conjuntivo, tiene su propio tipo de células que son diversas
y también su propia matriz extracelular. Cuando hablamos de la matriz extracelular, la palabra nos lo está diciendo, ¿verdad? Es lo que está rodeando las células y esta matriz puede llevar dos elementos, puede ser, o más bien puede ser de dos tipos. Amorfa, que es como si fuera una especie de gelatina y, o de gel, y también hay componentes fibrilares. Estos son entonces células y matriz extracelular. Son los dos elementos básicos que conforman el tejido conjuntivo. Pero como es un tejido, este se organiza. Y entonces notemos, para no perdernos, veamos que se va abriendo como una dicotomía. Entonces, tejido conjuntivo, ¿qué lo conforman? Ya dijimos, células y la matriz extracelular. Ahora, las células pueden ser de dos tipos también, o sea, notemos, de aquí tenemos uno y se abren dos, no tenemos uno y se abre otra vez en dos, para que vayamos tomándole más o menos la idea y no nos enredemos. Entonces, hablando de las células, estas pueden ser de tipo fijo, o sea, están allí, ahí las vamos a encontrar, pero existen otras que se les llama migrantes. ¿Por qué razón? Porque no están ahí permanentemente, llegan según sea la necesidad o la función que esté desempeñando el tejido en su momento, fijas o migrantes. Y en cuanto a la matriz extracelular, esta puede ser amorfa, como ya decíamos, como si fuera una gelatina o un gel, y también fibrilar porque va a tener cierto tipo de fibras. Veámoslo de una manera un poco más esquemática. Tenemos, por ejemplo, aquí esto es un dibujo pero que nos permite más o menos comprender cómo está organizado el tejido conjuntivo. Hablamos de fibras, miren ustedes, aquí nos hablan de la fibra de colágeno, pero también tenemos otras fibras que se les llama fibras reticulares, que si nosotros seguimos el trazo de estas líneas, nos da la impresión como si fuera una red, como una telaraña. Entonces, fibras de colágeno, fibras reticulares, reticulares y fibras también de este tipo elástico. Acordémonos de un resorte, ¿no? Porque estas se pueden alargar y se pueden acortar. Pero tenemos también las células fijas. Notemos que esta como que está agarrada o pegada a las fibras, son los fibroblastos, y tenemos fibras que son, células que son migratorias o migrantes. Aquí pues nos están ilustrando propiamente a los diferentes, varios tipos de lo que son los glóbulos blancos. Aquí tenemos neutrófilo, linfocito, ¿verdad? Y acá está el otro macrófago. Y aquí por aquí como medio perdido en el espacio aparece un adipocito. Es la célula que se encarga de almacenar la grasa. Notemos como toda una gran parte de su citoplasma está ocupado por un gran glóbulo de grasa y nos desplaza el núcleo hacia un lado. Notemos, son de las pocas células que tienen el núcleo de manera periférico, como se ve también con el músculo esquelético. Y pues tenemos entonces, veamos la diferencia de este adipocito, por ejemplo, con este neutrófilo. El núcleo está básicamente en el centro, aquí también, este otro igual. Bueno, podríamos detenernos ahí revisando más detalles. Pues entonces, en las funciones generales, el tejido conjuntivo nos da soporte y nos ayuda a relacionar un tejido con otro. Permite también el intercambio de sustancias, hablando de los nutrientes, y para que lleguen los nutrientes y sean retirados los desechos. Entonces, y por otra parte, también interviene en lo que se refiere a la defensa y la protección del organismo. Cuando hablamos de la defensa, ¿por qué? Porque esas células, hablando por ejemplo en este caso del macrófago, que el macro come, se dedica a comer, que come aquello que ya nos sirve, ¿no? Fagocita y destruye los restos celulares, también sintetizan y secretan anticuerpos. Ahorita con esto de la pandemia que ya llevamos muchos meses, oímos hablar de anticuerpos y antígenos, el famoso SARS-CoV-2, que es el virus generador de todo este problema, funciona como un antígeno y el organismo responde generando anticuerpos, ¿verdad? Para defenderse. Y también en su momento elaboran sustancias que nos ayudan a defendernos de algunos procesos, como es el caso de las alergias, ¿no? Que estamos en primavera y fui a un jardín y ay, regresé todo enronchado, o comí algo y ya tengo mis ronchitas. Entonces, esas cuestiones de alergia precisamente se las debemos al tejido conjuntivo. No lo veamos como cosa fea. Es verdad, cuando se presenta la alergia,
pues a nadie les es grato andar con las ronchitas o la comezón o estornudando o los ojos llorosos, pero es una manera de defenderse de esa agresión. Así es como lo identifica el organismo. Bueno, ya el médico tiene que poner en control eso para sacar adelante al paciente. Por otro lado, pues, también ya dijimos, nos sirve como medio de conexión para favorecer el movimiento, como sucede en las cápsulas articulares, ¿verdad? Y también en su momento formándonos, dijimos al principio, el estroma, o sea, el esqueleto de los órganos, y pues por ahí, a través del tejido conectivo, pasan vasos, pasan nervios, pasan linfáticos. Nos ayuda pues para la función y también, como ya vimos en la lámina anterior, nos almacena las grasas. Bien, pues entonces vamos a encontrar en la matriz extracelular, ya entrando en detalle, pues aquí tendríamos una célula y lo que la rodea es la matriz extracelular precisamente. Ahí vamos a encontrar proteínas, polisacáridos y pues también el tejido conectivo nos va a formar la lámina basal de los epitelios y nos ayuda también en ciertos momentos del desarrollo y la morfología corporal. Bien, hablando de la matriz extracelular, estamos mencionando que está formado por estas moléculas, proteínas y polisacáridos, y la matriz extracelular va a cambiar según el tejido del que estemos hablando. No es lo mismo un tendón que se alarga y se alcanza a cortar, tiene proteínas fibrosas. El cartílago es un poco más sólido. Todos nos hemos doblado alguna vez la nariz o hemos tenido la necesidad de voltear el párpado, o sea, vertir el párpado, pero ese regresa a su lugar, a su forma. ¿Por qué razón? Porque su matriz tiene muchos polisacáridos que le dan esa resiliencia, se llama, ¿verdad? Y en el caso del hueso, pues la matriz está completamente endurecida a causa de los depósitos de calcio. Bueno, entonces, en las células ya dijimos pueden ser propias o fijas. Ahí tenemos a los fibroblastos, fibrocitos, los adipocitos que tienen la grasa y los pericitos que son las células que están alrededor de los vasos capilares. Tenemos células migrantes, ya veíamos en la lámina, los monocitos que se transforman en macrófago, los mastocitos, células cebadas, etcétera, etcétera. Muchos más, muchos de ellos pertenecen precisamente a los leucocitos o los glóbulos blancos. La matriz extracelular. Vemos que tiene una sustancia amorfa, que también se le llama básica o fundamental, y en su momento aparecen las fibras, ¿sí? Porque no las vamos a encontrar en todas partes y no en todos los momentos van a ser exactamente iguales. Es lo que le da la diferencia a uno y a otro. Estábamos hablando de la sustancia fundamental, que tiene su propia hidratación, y entonces notemos que hay 4 tipos interesantes. Uno que es el fluido, es decir, líquido, muy líquido, es el plasma sanguíneo y la linfa. Ahí es donde vamos a encontrarlo. ¿Por qué es matriz extracelular esta sustancia fundamental? Porque en medio de ella ahí van como diciendo, como nadando, inmersos y dispersos los elementos formes, que en el caso de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En el caso de la linfa puede haber otro tipo de células que también van por ahí, ¿verdad? Pero la parte que la mueve viene siendo una matriz fluida. Hay una que es más viscosa, como más espesa. Esta la vamos a encontrar en el tejido laxo. Y también otra que es más dura todavía, la matriz cartilaginosa, la que encontramos en el cartílago, del que vamos a hablar más enseguida. Y también puede ser una matriz totalmente dura, o que el nombre propio sería calcificada, es la que se nos da en el caso de los huesos. Bien, pasemos al tejido cartilaginoso. Este tejido tiene cierta consistencia, o sea, le llamamos cartílago también, cierta resistencia, pero es flexible, se alcanza a doblar, alcanza a recibir cierta presión, pero una vez que dejamos de ejercer presión, como si fuera un resorte, se regresa a su forma original. A eso se le llama resiliencia. Entonces, si nos preguntaran si acaso el hueso tiene resiliencia, pues no, porque el hueso tiene mucha resistencia, pero no resiliencia, porque si al hueso lo oprimimos, lo apretamos, pues lo vamos a quebrar, lo vamos a fracturar o pulverizar. Bien,
tejido cartilaginoso. Aquí tenemos esto, esas láminas las hemos insertado con todo propósito. Esta es la articulación escapulohumeral. Nosotros sabemos que en los huesos no están pegados juntos o adheridos de manera directa uno con el otro, sino que hay algo que los separa, pero que les permite el movimiento, es el cartílago precisamente. Entonces, en todas las articulaciones, temporomaxilar, entre las vértebras, en las extremidades, aquí como estamos viendo la cintura escapular o en la cintura pélvica, donde se junten dos huesos, aquí tendríamos otra, y también vamos a encontrar por ahí cartílago. ¿Verdad? Estos otros son tendones, muchachos, perdón, estos son ligamentos porque están uniendo un hueso con otro. Cuando tenemos aquí la terminación de un músculo, eso sería un tendón. Los ligamentos unen un hueso con otro. Los cartílagos permiten que un hueso con el otro pueda tener deslizamiento para que pueda funcionar. Otra situación se da, por ejemplo, en el caso de la nariz. Esto es esqueleto, los huesos propios de la nariz, y el resto, que es lo que le da la imagen, el famoso perfil griego, azteca o como quieran ustedes llamarle, y este es precisamente cartílago. Esto, si nosotros tenemos un poquito de curiosidad, vemos que se puede mover de manera lateral, y es aquí donde trabajan los cirujanos plásticos cuando queremos pues darnos un pequeño embellecimiento, ¿no? Que no nos gustó, claro, es una lana la que hay que pagar, pero aquí es donde trabajan sobre el cartílago. En el hueso no se puede hacer nada. En el caso del párpado, pues tenemos también eso que le permite cierta dureza al párpado, es el cartílago palpebral, ahí lo tenemos. Y pues ahí podemos encontrar también cartílago en otras partes del cuerpo. Muy bien, avanzando. Tenemos entonces que el cartílago es de origen embriológico y en algún momento, embriológico, perdón, y de origen mesodérmico, las células mesodermales, que estas se pueden diferenciar para dar origen a las células osteógenas que van a dar origen finalmente al tejido óseo, o sea, al esqueleto. Y por otra parte tenemos lo que es el tejido cartilaginoso, que pues es la manifestación de un gen y que permite una matriz extracelular con abundante colágeno y agregan para darle sus características muy propias. En cuanto a los elementos estructurales del cartílago, repetimos ya como por tercera o cuarta ocasión, tenemos dos elementos importantes, células y matriz extracelular. Las células del cartílago, ya aquí no estamos hablando del tejido conjuntivo en general, aquí ya estamos hablando de uno en particular, cartílago. Sus células son dos, condroblastos, que son las que dan origen al cartílago y a la matriz extracelular. Vamos a decir, son las células jóvenes, pero cuando estas ya maduran, se llaman condrocitos. Son las células, los dos grandes tipos, condroblastos, condrocitos. Hay que tener cuidado con esto porque en el hueso vamos a encontrar tres. En unos minutos hacemos mención de ellas. Y la matriz extracelular, que puede ser amorfa, pero no por ser amorfa va a ser agua ahí a medio cuajar. No, no, no. Lo que tiene es que hay moléculas ahí dispersas, como es el caso del ácido hialurónico, proteoglicanos, condroitin sulfato y heparansulfato, entre otras. Pero también vamos a encontrar fibras, y las fibras pueden ser de tipo colágeno, fibrilares o reticulares, ¿verdad? Entonces esto ya le da la oportunidad, de acuerdo al tipo de fibras que existen, a las variaciones de los elementos moleculares que existen en la matriz amorfa, es lo que nos va a dar oportunidad de la clasificación del cartílago, que se subdivide en tres tipos: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. El hialino lo vamos a encontrar en todas las articulaciones. En la cuestión de las costillas, ya sabemos que las costillas se unen con el esternón en la parte anterior de la caja torácica, en la nariz, que ya lo habíamos comentado en la lámina anterior, en la laringe, la tráquea. Todos sabemos que la tráquea, aunque es sólida, maciza en otra expresión, pues no está formada por hueso, sino por muchos anillos cartilaginosos. También en el caso del feto, ya es donde empieza a hacerse depósitos de calcio, pero inicialmente lo que van a hacer los huesos, inicialmente, o sea, a nivel embrionario,
los huesos son precisamente cartílago y alino. Ya posteriormente lo reemplaza el tejido óseo cuando se hacen los depósitos de hidroxiapatita o de calcio y de fósforo. El cartílago elástico es otro, este lo vamos a encontrar en el pabellón de la oreja, las trompas de Eustaquio, la epiglotis y en algunos cartílagos de la laringe. Ahí lo tenemos, un cartílago que si vemos elástico se puede doblar y la experiencia más directa la tenemos con el pabellón de la oreja. ¿Verdad? Alguna vez la maestra nos jaló las orejas, ay Dios, que sí duele, pero pues no pasó nada, ¿verdad? Después del jalón todo queda tranquilo porque es elástico, alcanza a resistir el jalón. Y el cartílago fibroso tiene una función diferente, aquí lo vamos a encontrar en los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, perdón, las zonas de inserción de los tendones y en los meniscos, como sucede en el caso de la rodilla, para permitir precisamente el movimiento de la articulación. ¿Verdad? Bueno, continuamos. Tenemos en las funciones del cartílago, por un lado nos sirve como molde, porque a partir de él se van a formar precisamente los huesos, o sea, el molde para la formación del tejido óseo. Es un tejido que en el adulto tiene una distribución restringida, así porque no lo vamos a encontrar en todo el cuerpo. Pensemos por ejemplo en el muslo. El muslo es una zona muy grande de nuestro cuerpo y ahí no hay cartílago. El cartílago lo vamos a encontrar hasta la rodilla o bien en la parte de arriba en la articulación de la cadera. O sea, no está en todo el cuerpo. En el embrión, si nosotros notamos la lámina anterior, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que en el feto es reemplazado el cartílago por tejido óseo, sí, pero en una etapa más temprana, ya sabemos que después de la fecundación, la formación del cigoto, la etapa que continúa es la del embrión. En el embrión, cuando vemos lo que va a ser el esqueleto en edad más adelante, inicialmente es cartílago. Y pues en algunos peces, pues la experiencia que tenemos más directa es en el pollo, ¿verdad? Alguna vez nos hemos comido una pechuga y resulta que la parte del hueso, el esqueleto de la pechuga, la parte de una partecita que es muy transparente, muy blanca y que a algunos nos gusta comerla, es cartílago. En algunos peces tienen su propio esqueleto, pero es un esqueleto cartilaginoso, de ahí que se les llama así, peces condrocitos. Bueno. La clasificación del cartílago nos lleva precisamente también a considerar que llegado el momento, el cartílago puede sufrir ciertos cambios progresivos y el cartílago debe de ser flexible, muchachos, debe mantener su resiliencia. Si se le empiezan a acumular cristales de fosfato o de carbonato de calcio, el cartílago se vuelve más duro y quebradizo. Esto no es saludable para una articulación. Hemos llegado a conocer o a saber de las personas que las articulaciones se les echan a perder, sobre todo las personas mayores, que cuando caminan incluso, pobrecitos, ¿no? Parece que van crujiéndoles todo. Es que el cartílago ya se tornó quebradizo, ese es un problema. Bien, en donde sí es una cuestión sana, correcta, es cuando se está formando el hueso. Correcto. Tejido óseo. Hablando del tejido óseo, es una forma especializada de tejido conjuntivo y es precisamente lo que nos va a formar todo lo que es en sí el esqueleto. En el caso nuestro, aquí tenemos una vista frontal, lateral y posterior, ¿verdad? Todo, notemos cómo está la distribución de nuestro esqueleto. El tejido óseo, que es lo que aquí nos interesa, está formado por células y también sus propios componentes extracelulares calcificados, que es lo que nos va a formar la matriz ósea. Le caracteriza su rigidez, gran resistencia a la tracción, nada más que hay que tener cuidado. Si nosotros jalamos el hueso y lo torcemos, sí lo podemos romper. O sea, tiene resistencia a la tracción, sí, de acuerdo, pero no hay que conjugar las fuerzas, porque entonces sí el hueso es muy débil. Vamos, aquí por ejemplo, para cargar lo que vemos en los cargadores, los albañiles o incluso en el caso de las personas que se dedican a la halterofilia, o sea, levantar pesas, pues siempre el peso va hacia arriba en un sentido vertical. Pero todos hemos sabido de las tristes situaciones que se dan en los deportes de contacto. Pensemos en el fútbol, en el box. Un golpe en sentido transversal fácilmente nos puede romper un fémur. Un radio, un húmero, un cúbito, un radio o incluso pues, las fracturas que se dan a nivel de la nariz. ¿Por qué? Porque o sea, tienen su resistencia pero en cierto sentido.
Por otra parte, también tenemos que considerar ciertas generalidades funcionales. El hueso tiene unas funciones de tipo mecánico, de tipo metabólico y de tipo hematopoietético, que las veremos hacia el final. Aquí me interesa de pronto que notemos esto, que es nuestra materia, la histología, o sea, la estructura microscópica. Esto es la parte de la epífisis, de la diáfisis distal y la epífisis distal del fémur. Pero cortamos el hueso y vamos a encontrarnos que en el interior hay un canal, un hueco. Es el espacio que se conoce como médula ósea. Notemos que aquí sí llegan vasos. No sucede como el caso del cartílago, que el cartílago es avascular. Aquí sí hay vasitos, pero el tejido óseo tiene una distribución muy particular. Aquí tenemos, este es un corte y aquí lo amplificamos como si fuera una rebanada de pastel, pero veamos que en esta parte de afuera vamos a encontrar el acomodo como si fueran troncos de árbol. Vean ustedes, esto se le llama, tiene un nombre, ¿verdad? Pero antes de verlo, vamos a ver un detalle que se nos estaba pasando, la clasificación del hueso. Desde el punto de vista de la morfología, el hueso puede ser plano, omóplato, ilíacos, los de la calota, o sea, hablando del frontal, occipital, parietales y temporal, y el huesos largos, principalmente en las extremidades, huesos cortos, como los tenemos en el caso del carpo, o del tarso, ¿verdad? El tarso ya saben que es en el pie, el carpo es en la mano, y tenemos también los huesos irregulares, como es en el caso, por ejemplo, de aquí de la que son las vértebras, el caso que también que se nos da con el sacro y el coxis, ¿verdad? Bueno, por comentar algo sobre esto. Entonces, esta es la clasificación morfológica, cuatro tipos de hueso, plano, largo, corto y regular. Dentro de la que nos ocupa nosotros tenemos la clasificación histológica, que vamos a encontrar lo que es el hueso compacto y el hueso esponjoso. Regresándonos a la lámina que teníamos hace un momento, veremos entonces que la parte de alrededor del hueso es lo que se conoce como hueso compacto, y más hacia el centro vamos a encontrar lo que viene siendo el hueso esponjoso. Notemos, la parte del exterior es muy dura, muy sólida, ¿verdad? Muy compacta, de ahí el nombre, y el hueso esponjoso se ve como más, como si fuera queso gruyere, ¿no? Con muchos agujeros. Esto es lo que a algunas personas les gusta comerse del hueso, que lo rompen y esto también lo aprovechan. Bueno, gustos personales, no hay problema. Y aquí tenemos ya esto, ya no es un dibujo, esto ya es una fotografía. La corteza del hueso es muy dura, hueso compacto, y la parte interior siempre vamos a encontrar hueso esponjoso. Esta distribución no es igual en todos los huesos. Pensemos en el caso de un fémur, la corteza es sumamente amplia, es decir, de un grosor más importante, y el hueso esponjoso lo vamos a encontrar solamente a nivel de las epífisis. En la diáfisis lo que abunda más es el hueso compacto y el canal medular. No sucede lo mismo con el hueso, pensemos en un omóplato, que sabemos es un hueso plano. La cuestión del hueso esponjoso lo vamos a encontrar solamente en algunas áreas, y lo demás son dos láminas sobrepuestas de hueso compacto, precisamente. Notemos que abunda más, entonces, en ese caso, el hueso compacto. El hueso, entonces, quedamos, a ver, aquí hay un asunto importante. En el caso del cartílago, quedamos que eran solamente condroblastos y condrocitos. Aquí estamos hablando de tejido óseo y vamos a encontrar tres. Osteoblasto, es la célula joven, la que está formando la matriz extracelular. Tenemos el osteocito, que es la célula madura. Y tenemos el osteoclasto. ¿Y qué carambas hace? A ver, vamos por partes. Produce la matriz extracelular el osteoblasto. Pero esa matriz poco a poco se va a ir calcificando. Cuando ya se calcificó, la célula ahí queda, la célula no muere, es el osteocito, ahí sigue funcionando para darle vida al hueso, y llegado el momento, hay otras células que existen. ¿Por qué razón? Pensemos en el caso de una fractura en el callo óseo, que de pronto nos rompe lo que es la línea, el trazo normal del hueso, ¿verdad? O sea, aquí pensemos que hubo una fractura, aquí se va a formar lo que se llama un callo óseo, se ve feo, se ve mal. Los osteoclastos se encargan precisamente de llevar a cabo lo que es la resorción ósea, como que se comen eso que está defectuoso para dejar el hueso lo más acercado a su trazo y línea anatómica. Entonces,
osteoblasto, osteocito y osteoclasto. Y la matriz extracelular tiene una característica muy peculiar aquí porque es una matriz calcificada, matriz dura. Acercándonos un poco más a la estructura, tenemos tres grandes elementos. Las células especializadas, osteoblastos, las jóvenes, osteocitos, las maduras y osteoclastos, las que se encargan de darle por ahí ciertos toques estéticos al hueso. Matriz orgánica, ¿por qué? Porque aquí vamos a encontrar muchas proteínas, como el caso de la colágena, que representa el 90% de la matriz celular, y hay otro tipo de proteínas que no son propiamente colágena, como sucede con los proteoglicanos y las glucoproteínas. Estas son finalmente proteínas junto con un carbohidrato. El asunto es que aquí abunda más la proteína y aquí abunda más el carbohidrato. La fosfatasa alcalina, que es una enzima que ayuda para mantener el metabolismo propio de lo que son calcio y fósforo y factores de crecimiento. Todo esto son lo que conforma la matriz orgánica, que representa el 35% del peso seco de lo que es el hueso. Pero tenemos la fase mineral o inorgánica, que es mucho, ¿verdad? Porque aquí vamos a encontrar primordialmente, bueno, aquí se nos hacen mención de estos ocho elementos químicos: calcio, fósforo y carbonato, que son los principales, pero también vamos a encontrar presencia de magnesio, sodio, potasio, manganeso y flúor. Tres partes importantes entonces: células especializadas, matriz orgánica y la fase mineral. También me preguntan, oiga, y entonces la matriz celular no solamente tiene proteoglicanos y eso, no. En el caso del hueso, aparte, también tiene, aparte de las proteínas, tiene también su fase mineral. Muy bien. Tenemos entonces, ¿hay agua en el hueso? Sí. ¿Alguna vez hemos aplastado un hueso? Y sí, hay cierto porcentaje de agua, no es mucho. Fibras proteicas y la presencia de sales minerales cristalizadas. Aquí tenemos este dibujo: hueso compacto en la diáfisis, toda la diáfisis, y hacia la epífisis vamos a encontrar la presencia en su interior de lo que es el hueso esponjoso, y en el centro de la diáfisis la presencia de la médula ósea. Correcto. Aquí hay algo importante que es conveniente pongamos cuidado. Ya estamos mencionando en la lámina anterior que existen una especie como si fueran troncos, como que se van acomodando de esta manera, ¿verdad? A esta estructura, que se parecen como troncos, como si fuera el tronco de un árbol, y se ven como si fueran anillos concéntricos, y en el centro aparecen vasos sanguíneos. Notemos, ya mencionábamos que el hueso sí es un tejido muy vascularizado, aunque sea un tejido compacto, ¿verdad? No es como el caso del cartílago, que ahí no hay circulación sanguínea, es un tejido avascular. Aquí no, aquí sí lo hay, y hay bastante. Pero entonces vamos viendo lo que hay precisamente en el hueso, ¿sí? El hueso esponjoso, el hueso compacto, y vámonos sobre el compacto. En el compacto es donde vamos a encontrar precisamente estas estructuras. A esto que vemos que da vuelta, así, lo que da vuelta, se le puede llamar láminas o lamelas. Láminas o lamelas. Todo en conjunto recibe el nombre de osteón, osteona o canal o sistema de Havers. Esto es una osteona, osteón o canal o sistema de Havers. Ahí en su interior vamos a encontrar las famosas lamelas de las que estamos comentando. Esto que da como vueltas son las lamelas. Ahí vamos a encontrar inmersos los osteocitos. La pregunta es, bueno, ¿y cómo carambas viven estos? Bueno, los capilares llevan la sangre, llevan los nutrientes, y en el caso de los arteriales y los venosos recogen los desechos. ¿Cómo es que a este osteocito le llegan los nutrientes y también logra retirar sus desechos? Bueno, aquí tenemos estas rayitas. Entiendo que entendemos todos que esto es un dibujo, pero esto es una representación esquemática de lo que existe en realidad. A esto se le llama conductos calcóforos. Por los conductos calcóforos hay mucho movimiento de agua y de elementos nutricios, como también de desechos, para que el osteocito se mantenga sano y se mantenga vivo, ¿verdad? Entonces vemos la presencia del hueso compacto, formado por osteones, osteonas, o sistemas o conductos de Havers. En el interior, en el centro de cada conducto, siempre va a haber la presencia de los capilares arterial y venoso, y las lamelas o láminas que están alrededor de una manera circunscritas,
Y ahí vamos a encontrar los osteocitos que se alimentan a través de los canales calcóforos. Muy bien. O sea, la pura sabiduría para ustedes, chicos. Ahí les queda otra representación para que lo podamos comprender, ¿verdad? Y una más, ¿verdad? Tenemos aquí estos osteocitos y los canalitos calcóforos que les van llevando precisamente la nutrición. Esto ya es una fotografía. Aquí tendríamos lo que viene siendo el osteoides, el hueso, pues, y veamos cómo el osteocito. Aquí tenemos el osteoblasto, la célula joven produciendo su matriz extracelular. De pronto la matriz ya se calcificó y pues ya se nos quedó acá adentro, cambia de nombre. Es decir, ya no es un jovenazo, ahora ya es un señorón, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces la célula madura llamada osteocito. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos ya nada más una referencia, perdón, de cómo es que nos llega la nutrición, la difusión de los nutrientes y desechos a través de los conductos o canalículos calcóforos para que el osteocito se mantenga en vida. Otra referencia acerca de la distribución de la matriz ósea con su parte orgánica y su parte inorgánica, los elementos que lo conforman, que ya lo acabamos de ver. Una ilustración más sobre el mismo punto, la parte de la matriz ósea, matriz extracelular, orgánica, y la parte orgánica con todos sus componentes, y la matriz inorgánica con también sus componentes. Entonces, como tenemos nosotros la necesidad de manejar mucho la cuestión de minerales, como es el calcio y el fósforo, estos no se manejan solos. Dependen de la presencia de hormonas, como es el caso del aparato hormona y de la calcitonina. Ambas hormonas producidas precisamente por la glándula paratiroides, esas glandulitas pequeñísimas que están ahí como chicharitos pegadas a la tiroides, de ahí el nombre paratiroides, y nos ayudan para mantener los niveles óptimos tanto de calcio como de fósforo, magnesio, entre otros, y nos vamos a ayudar también con la función del riñón, ¿verdad? Para que en el líquido de esta célula se mantengan las concentraciones correspondientes. Hay un elemento importante que no podemos dejar de lado, la vitamina D. La vitamina D, D de dedo, es importante para que ésta se mantenga y nos ayude a mantener huesos y dientes sanos, ¿verdad? Bueno, hoy estamos hablando aquí del hueso y pues también necesitamos un intestino que esté funcionando de manera correcta para que se lleve a cabo la absorción de estos minerales. Y ya por último, chicos, tenemos las 6 grandes funciones del hueso. El hueso nos va a ayudar para darnos protección o alojamiento, como sucede en las grandes cavidades. Aquí tenemos las cavidades óseas, como sucede en el cráneo, que nos alberga lo que es el cerebro, el tórax, el corazón, pulmones y grandes vasos, la pelvis, primordialmente los órganos reproductores, en el caso pues, de la mujer. Y pues también tenemos en el caso de los hombres, tenemos también algunos órganos que ahí se encuentran, y la vejiga urinaria, parte del tracto urinario y algunas partes también del sistema digestivo y la cavidad orbitaria, que es importante también para ustedes. En el que nos da soporte, porque nos ayuda para que ahí se inserten pues todos los músculos, pues de ahí el nombre de músculo esquelético, el músculo estriado, ¿eh? La locomoción, pues juntamente con las articulaciones y los músculos nos ayudan para el desplazamiento, para movernos. La homeostasis de minerales que acabamos de ver en el caso concretamente del calcio y el fósforo, ayudado por la vitamina D. Y la hematopoiesis, que es un asunto que vamos a ver en la otra clase, donde la médula ósea roja nos va a ayudar precisamente para formar la sangre. Y finalmente el crecimiento, porque a través del cartílago, ya lo veíamos en esta clase, el cartílago hialino inicialmente se va a calcificar y nos da oportunidad de que se formen los huesos y a partir de ellos viene el crecimiento. Chicos, pues esta es la clase de esta oportunidad. Un gusto haber estado con ustedes. Cuídense por favor mucho y en su momento subimos este material para que lo tengan a la orden. Saludos para todos, nos vemos en la próxima.